Amén. Ahora sí estamos. Dios le bendiga a todos en esta hermosa hora de la tarde. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Por favor, en Génesis capítulo 14 hemos tomado un tiempo alabando y adorando a Dios y Él nos ha visitado como siempre lo hace por su grande fidelidad. Amén. Vamos a leer rápidamente Génesis 14 del versículo 17 hasta el 24. Y el mensaje de hoy, la semana pasada, el tema se llamó Vivir bajo cobertura, el principio de estar viviendo bajo la cobertura de Dios. Amén. Ahora vamos a ver el principio de la honra. Amén. Ese es el tema de hoy, el principio de la honra. Y vamos a aprender en este pasaje bíblico lo que es la honra. Amén. Leamos ahí donde está sentadito y sentadita. Génesis 14 del versículo 17 al 24. Léanlo conmigo en voz alta. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Amén. Ok, el mensaje de hoy se llama el principio de la honra. Y en estos pasajes vamos a ver diversas formas de que se manifestó este principio de honrar. Amén. Entonces, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de la honra. Principalmente el primero al que le tenemos que dar honra, ¿a quién es? A Dios. Toda la honra, toda la gloria y todo el honor le pertenecen única y exclusivamente al Dios que hizo los cielos y la tierra, y a nadie más. El único que es digno de ser adorado es Dios. Amén. Ningún hombre, ninguna persona merece ser adorada, solo nuestro Dios. Amén. Entonces, la Biblia nos habla acerca de este principio. Amén. Ahora, ¿qué será el principio de la honra? ¿Qué es el principio de la honra? Le voy a dar una definición de lo que es principio. ¿Alguien entiende lo que es principio? Algo que inicia, un origen, algo nuevo. Le voy a dar una definición de principio de lo que dice el Diccionario Real de la Academia de la Lengua Española. Tiene muchas definiciones, porque esta palabra principio tiene muchas definiciones, pero fíjese que principio, el que yo quiero enseñarles esta tarde, es norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Se lo voy a decir otra vez si usted está escribiendo: norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. ¿Ha escuchado usted que alguien dice: es que esa persona es una persona de principios? O sea, que tiene una forma de conducirse, ¿verdad? Tiene unos fundamentos, ¿verdad? Eso es una idea fundamental, es un principio. Honra, le voy a dar la definición de honra. Es una pequeña definición. Honra es demostración de aprecio
que se hace de alguien por su virtud y mérito. Nuevamente, demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. Amén. Aleluya. Vivir bajo este principio de honra nos ayudará a reconocer cómo honrar a Dios en todos los sentidos de nuestra vida. Le voy a dar unos pasajes rápido antes de que entremos al punto principal. Estamos hablando del principio de la honra. Amén. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Alguien que lo busque rapidito. Deuteronomio 5, 16. Saber este principio nos va a ayudar muchísimo, como el principio de la cobertura que vimos la semana pasada. Amén. Honra a tu padre. Para que honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te mandó, para que sean prolongados tus días y para que te vaya ¿qué? Bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Primera de Samuel 2:30. Y voy a estar leyéndolo yo también porque si no, no va a salir aquí en la grabación. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. ¿Ya lo tiene? Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo ¿qué? A los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 29. Le estoy dando algunos pasajes donde viene esa palabra honra para que usted tenga un panorama un poco más claro. Los puede leer en casa con mayor calma. Primera de Crónicas 16, 29. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Pero dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Porque estamos hablando del principio de honra, de reconocer. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Ahí aparece nuevamente la palabra honra y nos dice cómo honrar a Dios. Primera de Proverbios 3, 9 dice, honra. Primera de Proverbios 3, 9. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová, ¿con qué? Y con las primicias de todos tus frutos, ¿verdad? Romanos 13, versículo 7. Romanos 13, versículo 7. Le estoy mencionando rápidamente versículos donde habla acerca de la honra. Romanos 13, 7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Este es un principio, el principio de la honra. La Biblia nos dice que honremos a Dios. La Biblia nos dice que honremos a nuestros padres. La Biblia nos dice que honremos a Dios con nuestros bienes. La Biblia nos dice que honremos a los que tenemos que darles honra. Ese es un principio bien importante, el principio de la honra. Una forma de vivir reconociendo primeramente a Dios y reconocer también a las personas. Amén. El principio de la honra bendecirá nuestra vida. Cuando tú aprendes a honrar a Dios, la bendición de Dios vendrá sobre tu vida. Honrar es reconocer, ¿verdad? Reconocer a Dios. Y eso es lo que precisamente hoy vamos a ver en Génesis capítulo 14.
Vamos a ver cómo este principio entra en función. Amén. Ya estamos ahí. ¿Sí? ¿Anotaron todos los versículos? Se los repito, a ver si lo anotó. Deuteronomio 5:16, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30, Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 29, Proverbios 3:9, Romanos 13:7. ¿Sí? Diga lotería. Lo anoté todo. Amén. Aleluya. ¿Por qué es importante conocer este principio? Porque va a bendecir nuestra vida. Como la semana pasada aprendimos el principio de vivir bajo cobertura. ¿Ah? Recuerde que el mayor problema en el pueblo de Dios es el desconocimiento. La Escritura dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no conocía aquello que le va a ayudar a su vida. Amén. Ahora mire, vamos a entonces estar en Génesis 14 y vamos a ver cómo este principio entra en función. Amén. Lea conmigo el versículo 17. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, ¿qué pasó? Salió el rey de Sodoma al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿A quién salió a recibir este rey? Abraham. El rey de Sodoma. Recuerde que el rey de Sodoma había sido derrotado por este rey llamado Kedorlaomer. Ahí dice la Escritura que cuando Abraham regresaba de derrotar, salió el rey de Sodoma a recibirlo, honrándolo o reconociendo que Abraham había regresado victorioso. Amén. Y dice en el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y dio los diezmos de todo. Mire, primero el rey de Sodoma sale a recibir a Abraham, reconociendo que Abraham había derrotado a sus enemigos. Después se menciona otro rey, un hombre llamado Melquisedec. Este era rey de un lugar llamado Salem. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia o rey de paz, porque Salem significa paz. Se cree que Salem es lo que luego se llegó a conocer como Jerusalén. La palabra Jerusalén está compuesta por Jerú, que es casa, y Salem, que es paz. Casa de paz. Entonces se cree que en aquel momento no era completo Jerusalén o Jerusalén, solo Salem o Shalem, que es paz. Por eso cuando usted investiga dice rey de justicia o rey de paz. Este rey, estamos viendo el principio de honra en función, actuando. Este rey honró a Abraham, porque cuando salió a su encuentro, sacó pan y sacó vino. Ahora, quiero que esto le quede claro. El pan y vino era una ceremonia, era un acto de reconocimiento o de alianza. El pan y el vino se compartía en ciertos momentos importantes. Cuando Jesús celebra la Pascua, ahí había pan y había vino, porque esa era una celebración especial. Cuando el rey Melquisedec, que era rey
y sacerdote, saca pan y saca vino, lo hace para reconocer que hay un acuerdo de reconocimiento para Abraham. Amén. Ahora, no voy a hablar mucho de Melquisedec porque es un tema aparte. Melquisedec era un rey y un sacerdote. Muchos opinan que era una manifestación de Jesús, pero de acuerdo a los datos históricos, Melquisedec era rey y sacerdote cananeo. Era un rey y sacerdote cananeo, pero era un hombre diferente a los reyes de ese tiempo. Por eso es que su nombre es rey justo o rey de justicia. Viene a recibir a Abraham en reconocimiento de honra, porque dice, después de que sacó pan y sacó vino, el versículo 19 dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios que entregó tus enemigos en tus manos. Este rey bendijo a Abraham y bendijo al Dios de Abraham. Honró a Abraham y honró a Dios. ¿Sí? Porque reconoció que Abraham era un hombre del Dios Altísimo. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Verdad? ¿Y qué más dice? Y bendito que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Sí? O sea, honró a Abraham, reconociendo que Abraham era un varón de Dios y que Dios estaba con él. Porque cuando dice bendito Abraham del Dios Altísimo, es que estaba reconociendo que Abraham tenía el cobijo del Dios Altísimo. Amén. Ahí el nombre de Dios Altísimo es el Elión. El Elión, Dios Altísimo. Esto es, yo le platicaba a mi esposa ayer cuando estaba yo escribiendo, que si nos ponemos a hablar de Melquisedec y todo lo que significa este hombre es, porque Hebreos habla de Melquisedec. Mire, Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Ahorita vamos a ir a ese punto. Según la ley de Moisés, quienes recibían los diezmos eran los sacerdotes y los levitas, que ellos venían de la descendencia de Aarón. Nadie más que no perteneciera a la descendencia de Aarón podía recibir los diezmos. Mas este Melquisedec, que nada tenía que ver con la línea de Aarón, recibió los diezmos. Por eso es que en el libro de Hebreos empieza hablando de un sacerdote mucho mayor, hablando de Jesús. Y en el capítulo 7 dice que el sacerdocio de Jesús es en forma de Melquisedec. Porque los judíos no reciben a Jesús como el sumo sacerdote que la Escritura dice. Porque Jesús no viene de la tribu de Aarón. Él viene de la tribu de
del linaje de David, de la tribu de Judá. Por eso es que dice que Jesús, su sacerdocio es según la orden de Melquisedec, que estaba fuera de la línea o de haber sido ordenado por venir de la descendencia de Aarón. Amén. Ahora, no estamos hablando precisamente de la persona de Melquisedec, sino estamos hablando del principio de honra. Amén. Cuando Abraham volvía, porque si usted lee los versículos anteriores, fue Abraham a pelear con 4 reyes. ¿Sí? El rey de Sodoma sale a recibirlo reconociendo que Abraham había vencido. Sale el rey de Salem, el rey Melquisedec, para reconocer a Abraham y le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Sí? Y dice: bendito sea el Dios Altísimo, quien te dio a tus enemigos en tus manos. Nosotros debemos aprender este principio, el principio de la honra. Amén. Entonces, el rey de Sodoma reconoció y salió a recibir a Abraham. El rey Melquisedec, ¿verdad?, le dio pan y vino y lo bendijo. Ahora mire, el otro que responde a la honra es Abraham. Porque Abraham en el versículo 20 dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? No dice que en algún momento lo haya pedido, sino que Abraham reconoció que este hombre era sacerdote y le entregó los diezmos y reconoció que era un rey justo. ¿Sí? Abraham sabía honrar a Dios y honrar a la gente que estaba a su alrededor. Ahora, ¿por qué le dio los diezmos de todo? Es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra diezmo. Esta es la primera vez, porque hay hoy en día hay una enorme discusión si se debe diezmar o no se debe diezmar. Porque según el diezmo pertenece a la ley. Y como en el Nuevo Testamento no se hace mucha mención de los diezmos, hay quienes piensan que el diezmo quedó obsoleto o abrogado. Hay algo que se llama el diezmo levítico. Ese diezmo levítico es el que viene enfatizado en Malaquías cuando el Señor le dice: me habéis robado. Porque el diezmo levítico consistía en especias que el pueblo llevaba hacia los sacerdotes y levitas, y ese diezmo era ocupado para los levitas y para las viudas. Cuando Jesús está en esta tierra y vive, todavía había templo y todavía había sacerdotes. Recuerden que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes diezmáis del eneldo y de todo, porque en ese momento había templo, había donde llevar el diezmo. Pero como el diezmo, como el templo quedó destruido y no hay sacerdotes, no hay a dónde llevar el diezmo levítico, el que es por ley. Aquí Abraham, cuando de estos diezmos, estaba fuera de la ley y no se lo estaba dando a un sacerdote levítico.
Se lo estaba dando a un rey y un sacerdote que estaba fuera del orden levítico. Lo estaba haciendo porque reconocía que ese hombre que estaba ahí era un sacerdote del Dios Altísimo. Lo que estaba haciendo Abraham no era por ley, era por agradecimiento. Tú puedes diezmar porque te sientas obligado o hacerlo porque reconoces y le das la honra a Dios. ¿Sí? Por eso es que ahí Abraham ocupó ese principio. En algunas culturas paganas se le daba la 10ª parte de las ganancias a los dioses. Mire, hay cosas que no solamente practicaba el pueblo de Dios, sino también otras culturas. Como la circuncisión no era única y exclusivamente del pueblo de Dios, ni el diezmo era única y exclusivamente del pueblo de Dios. Recuerden que Abraham venía, ¿de dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos. Era una ciudad completamente pagana. Ahí tenían la costumbre que de las ganancias que obtenían le daban la 10ª parte a las deidades y se los llevaban a los sacerdotes que atendían. Por eso cuando Abraham ve y se encuentra con Melquisedec, que es rey y sacerdote, él ocupa este principio, pero no para dárselo a una deidad, sino para reconocer al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí me explico? Primero, cuando Abraham da el diezmo de todo, anote esto. Reconoce a Abraham 3 cosas. Primero, cuando él entrega el diezmo, acepta que la victoria militar se debe a la intervención del Dios Altísimo. Acepta que la victoria militar se debe a la intervención del Dios Altísimo y no tanto a su habilidad o alianza militar. Vuelvo a repetirlo todo. Acepta que la victoria militar se debe a la intervención del Dios Altísimo y no tanto a su habilidad o alianza militar. Amén. Cuando él recibe la bendición de Melquisedec y le dice: bendito el Dios Altísimo que te entregó a tus enemigos en tus manos, inmediatamente Abraham entrega ¿qué? El diezmo de todo, reconociendo que había sido la intervención de Dios que le había permitido ganar esa batalla y no tanto su estrategia militar. Cuando alguien entrega el diezmo a Dios, reconoce que todo lo obtenido no es gracias a su persona, no es gracias a su esfuerzo, sino al favor de Dios. Cuando tú entregas el diezmo, tú estás reconociendo que tu trabajo, que tus ventas, que tu negocio, que todo lo que tú recibes no es porque seas muy capaz de hacer las cosas, sino porque Dios te ha estado favoreciendo. ¿Sí? Porque Abraham entregó el diezmo de todo. Primero reconoció que la victoria había sido otorgada por Dios y no porque él fuera hábil en estrategias militares. Por eso entregó el diezmo. Segundo, reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec. Reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec y la validez religiosa de Salem. Otra vez,
reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec y la validez religiosa de Salem. Ahí estamos hablando del principio de honra en la vida de Abraham. Primero, Abraham reconoce que fue Dios el que le dio la victoria. Número dos, reconoce que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Y por eso le entrega los diezmos. No se lo entregó a cualquier persona, se le entregó a un sacerdote. Y reconoció que el lugar donde estaba era una ciudad religiosa. ¿Sí me explico? Cuando tú entregas los diezmos, porque nos toca hablar de esto, porque ahí menciona el diezmo, reconoces primero que Dios te bendice. Número dos, reconoces que quien está al frente es un hombre o una mujer de Dios. Y que el lugar donde se reúnen es un lugar donde se adora a Dios. ¿Sí me explico? Estamos hablando de honra, de reconocer, porque estos principios nos van a ayudar para ser bendecidos en nuestra vida. Número tres, Abraham reconoce su responsabilidad de sostener con el diezmo de sus posesiones al sacerdote y al lugar de adoración. Otra vez, Abraham reconoce su responsabilidad de sostener con el diezmo de sus posesiones al sacerdote y al lugar de adoración. Son tres cosas. Número uno, que Dios le dio la victoria. Número dos, que Melquisedec era sacerdote y que la ciudad era una ciudad religiosa. Número tres, que es responsable al dar su diezmo de sostener al sacerdote y al lugar de adoración. Estamos hablando de un principio de honra. Dice que Abraham dio el diezmo de todo. Hay personas que solamente dan el diezmo de lo que ganan. Si reciben algo adicional, no dan, porque asocian que el diezmo es solamente de lo que yo gano. Pero recuerda que todo lo que llega a tu vida, ¿de dónde proviene? De Dios. Si tú solamente vas a considerar diezmar de lo que llega a tu nómina, de lo que llega a tus ventas, aunque tengas de otro lado, tú no estás honrando a Dios, porque Dios es el que te está bendiciendo de muchas maneras. Amén. Por eso es que dice que Abraham sacó el diezmo de todo. ¿Sí? Yo saco el diezmo de los diezmos de la iglesia. Pero si alguien en la calle me encuentra y me bendice y me da 20 pesos, aunque no venga a la iglesia, yo saco mi diezmo. ¿Por qué? Porque sé que Dios me está bendiciendo a través de esa persona. ¿Sí? Si alguien me habla y me dice, pastor, y aunque no sea de la iglesia, aunque esté en otra ciudad, yo saco, porque yo soy consciente que todo lo que llega a mi vida tiene que ver con Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo estás tú diezmando? Porque no es por obligación, es por reconocimiento. Si tú traes tu sobre de diezmo y escribes ahí solamente de lo que ganas, para cumplir con el hombre y decir, aquí está mi sobre de diezmo, pero no estás diezmando de todo, tú no estás reconociendo que Dios es el que te está proveyendo.
¿Sí me explico? Porque dice que Abraham dio el diezmo de todo. ¿Sí? Reconociendo que había sido Dios el que le había dado la victoria en contra esos reyes, que no había sido su habilidad militar. Amén. Estamos hablando del principio de la honra. Primero, honrar a Dios. ¿Sí? Porque en este punto, cuando llega ahí, que Melquisedec bendice a Abraham, y Abraham le responde otorgándole los diezmos. Melquisedec bendijo a Abraham y le dijo: bendito Abraham del Dios Altísimo. Y bendito sea el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham dio el diezmo de todo. ¿Por qué dio el diezmo? Por honra. Primero a Dios y a ese hombre que estaba ahí. Reconoció que era un sacerdote del Dios Altísimo. Y reconoció que Dios le había dado la victoria. Cuando tú diezmes, estos deben ser tus motivos para diezmar. Reconocer que es Dios el que te está favoreciendo. Recuerda que lo importante no es la cantidad, sino que sea un principio que rige tu vida. Hay gente que me dice: pastor, pero es que yo no quiero diezmar porque es bien poquito. Amado hermano, si no es la cantidad, es el principio que debe regir tu vida. Si Dios te bendijo con 100 pesos y tu diezmo es 10 pesos, gloria a Dios, tú le estás dando la honra a Dios. No lo estás haciendo para que el hombre, no. Quita tu mirada de ahí. Que sea un principio que rija tu vida. Si Dios te da mucho, gloria a Dios. Si Dios te da poco, gloria a Dios. Reconócelo siempre. Si esta semana fueron 50 pesos y tu diezmo el domingo o el día que tú reúnes son 5 pesos, dalo, porque estás reconociendo que Dios te dio eso, y cuando Él te dé más, eso va a regir tu vida. Es un principio. Es que hay gente que cuando tiene, diezma, y cuando no tiene, no diezma, porque no es un principio en su vida. Porque cuando está apretado, no diezma. Porque cuando tiene que pagar la renta, la luz, los gastos, retiene. No está honrando a Dios. Tiene que ser un principio de vida. Un principio de que, Señor, si esta semana solo fueron 100 pesos y mi diezmo es 10 pesos, yo lo traigo porque te estoy honrando. ¿Sí me explico? Si no es un principio en tu vida, tú vas a ser inconstante. Recuerde que hablamos, cuando alguien dice es una persona de principio, es una persona que tiene bases o una forma de vivir. ¿Sí? Y eso es bien importante para el creyente. ¿Sabía usted que hay creyentes que si no vienen al domingo y ya no vinieron, se gastan el diezmo? No lo guardan. Porque dicen: no, pues ya no fui, ya no voy a diezmar, pues. Y en la otra semana, en vez que lo traigan, se lo gastaron. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido que al que tienen que honrar es a Dios. Por eso les da lo mismo deshonrarlo. ¿Sí me explico? Porque no es un principio en su vida. Si es un principio en tu vida, de todo lo que llegue, si te bendijo alguien con 100 pesos, tú vas a sacar lo primero, tu diezmo. Porque sabes que el Señor te está haciendo llegar bendición. ¿Sí?
Y no va a decir, no, gracias Señor, lo primero que voy a sacar, si me dieron 10 pesos en la calle, si alguien me dijo, hermano, téngale ayuda para su urbano o algo, usted saca sus 80 centavos. No es la cantidad, es la honra que se le da a Dios. Es ese principio. Sí, es un principio que va a bendecir nuestra vida. Yo he aprendido de mi papá. Mi papá en el coche siempre trae un sobre. Porque siempre hay gente que lo bendice. Lea mucho, sea mucho o poco. Me ha tocado verlo. Vamos en la calle, pastor, Dios le bendiga. Tenga, y saca y le da. A veces le dan 50, 100, 20, 200. Y él agarra y enseguida saca su diezmo a su sobre. Siempre ha sido así. Y yo he aprendido a seguir sus pasos. Porque tiene que ser un principio de vida. El principio de la honra. Bueno, las primicias son los primeros frutos. Por ejemplo, si usted tiene un árbol de mangos, la primera cosecha, si usted dice todas las rejas que salgan de este palo de mango son mis primicias para Dios. Ya me espero hasta el año que viene. Si sean 5 rejas, si sean 10, usted los lleva. ¿Son los primeros? Pues las primeras ganancias. Ajá. Sea mucho o sea poco. Lo primero, si la primera semana usted solamente ganó 5 pesos, eso es. Si usted ganó 500, gloria, pero lo importante es honrar el principio. ¿Sí me explico? Eso es lo que debe quedar bien claro en nuestra vida. Tener un principio. Si tú dices, Señor, te voy a ofrecer la primicia de lo que yo gane de mi venta esta semana o este mes o este año que viene, usted cumpla. Si fue mucho, fue poquito, usted está cumpliendo. Deje, Dios le va a bendecir si le queda mal, pero usted cumpla. ¿Sí me explico? Es un principio de honra. ¿Sí? Guarde sus diezmos. Y diezme de todo lo que Dios le dé, sea mucho, sea poco. ¿Sí? Amén. No hablo, ustedes saben que habitualmente no hablo mucho del diezmo, pero hay una enseñanza bíblica que nos bendice. ¿Sabe? Mucha gente está careciendo por no honrar a Dios con sus diezmos. Mande. Lo que recibe, porque es Dios el que le está favoreciendo. Ahora, por eso es que no se trata de imponer el diezmo. Cuando alguien reconoce como Abraham nadie lo obligó, ¿o sí? No, él reconoció que era Dios y él reconoció que ese era el sacerdote y él reconoció que ese era el lugar y lo hizo por honra, por reconocimiento a Dios. Por eso es que nadie debe diezmar por obligación, sino por reconocimiento a Dios. Ustedes saben que yo no les pregunto a ustedes por qué no diezmean, por qué esto, no, jamás lo hago. No lo hago, porque así no funciona. Por eso enseño, porque cuando alguien aprende y sabe por qué se hace, lo hace. ¿Sí me explico? Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Amén, amén. Amén. Le voy a pasar aquí el micro para que salga en la grabación porque luego no sale. Lo que usted comentaba acerca de la honra, que Dios ve la honra, no tanto la cantidad. Había un hermano, y es una historia verídica, un hermano en Tierra Blanca, él diezmaba el 20%. Y un pastor le dijo, bueno, ¿por qué das el 20% si tu diezmo es el 10%? Y él dijo, porque desde que yo empecé a dar al Señor más he recibido.
y hasta la fecha ese hermano da el 20% como diezmo. De hecho, en algún momento le enseñaré cuál es la cantidad. Porque el diezmo es el mínimo, es el principio, no es el tope. No, el diezmo no es el tope, hasta aquí no, es el principio. Pero eso se lo voy a enseñar después. Amén. ¿Qué más podemos aprender de esta acción de Abraham? Número 1, anote esto. ¿Qué más podemos aprender del principio del diezmo de Abraham? Número 1, se lo voy a escribir aquí a ver si puedo. A ver si alcanzan a ver los que están de aquel lado. Aleluya. Debemos dar en el lugar correcto. Amén. Debemos dar en el lugar correcto. Abraham dio su diezmo al sacerdote del lugar y en nuestro caso debemos darlo en la congregación a donde pertenecemos. Amén. Porque usted sabe que hay quienes, es como si usted fuera a comer a una taquería y quiere ir a pagar en otra taquería. Dios le bendiga, hermano. Imagínese. ¿Sabía usted que hay gente que no diezma en su iglesia? Que va y diezma en otra iglesia. Debemos dar a donde pertenecemos. Amén. Amén. Cuando alguien me dice, pastor, yo le di el diezmo a otro pastor, yo no me enojo. Ni me siento. Pero le enseño. Amén. Número 2. Debemos dar la cantidad que es. Amén. Ni más, al menos que tenga, sí, como dice nuestro hermano, yo he escuchado de personas que han entendido este principio de honrar a Dios, ¿verdad? Y como le digo, no es el principio, el diezmo es el principio, no es el tope. Y entonces ellos empiezan a dar más y Dios los bendice y les multiplica. Yo conozco gente que usted sabe que gana más y que da una parte, no da el diezmo, supongamos, gana 3,000 esta semana, la otra semana gana 2,000, la otra semana gana 4,000, la otra semana gana 3,000. Y entonces dice, como mi diezmo es variable, voy a dar solamente 100 de diezmo. Aunque tenga yo semanas altas o bajas, él ya le puso cuota. 100 pesos. Si esta semana tú ganaste 500 pesos, da tu diezmo que corresponde 50 pesos. Si la otra semana Dios te bendijo con mucho y ganaste 4,000, da tu diezmo de 400 pesos. Pero hay algunos que ya han puesto como su cuota y de ahí no pasan, aunque ganen más. Puede darse más, pero tiene que como tiene que hacerse con el conocimiento de decirle a Dios, Señor, tú sabes que lo que yo estoy ganando es tanto, pero a mí me pasó que una vez una persona me dijo, pastor, a mí me gustaría ganar más. Y mi fe es tan grande que voy a empezar a dar mi diezmo como si yo ya estuviera ganando esa cantidad.
quiero que Dios vea que yo tengo fe, dice. Y así lo hizo, ¿no? Pues nadie le dijo, él se imaginó, bueno, si yo le empiezo a mostrar a Dios que tengo fe y que quiero ganar, pues le voy a dar eso, aunque ahorita en este momento. Y al poco tiempo fue promovido, le subieron su salario y empezó ganando lo que ya estaba diezmando anticipadamente. Pero eso tiene que ser una convicción de la persona con Dios. Porque si usted dice, ay, yo también le voy a hacer igual, pero usted no tiene fe, no le va a resultar. ¿Sí? Al rato va a salir, ¿y por qué me aconsejó así? Estoy diezmando tanto, llevo 2 años y nada más no. Porque la intención es incorrecta. El apóstol Santiago dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar. Y el Señor ya sabe cuál es la intención del corazón. Amén. Tienes que hacerlo con un corazón correcto, creyendo un corazón de fe. No le vaya a pasar como a mi tío, cuando mi tío, que ya se los he contado. Mi tío era un de esos que reparan televisiones. ¿Cómo se llama? Electrónico, eléctrico, electrónico. Y él pues ganaba ahí su trabajito, a veces 500 semanales, a veces 600. Y pues su diezmo de 50, de 40 pesos. Y le dijo al pastor, dice, ayúdeme a orar para que Dios me bendiga y yo pueda diezmar más y yo pueda ayudar a la obra. Gloria a Dios, dice el pastor. Y empezaron a orar y Dios le empieza a bendecir con trabajo. Pues ya después era, en vez de 500 ya eran 1000 semanales. Hasta ahí no había problema porque daba 100 semanales. Pero ya después empezó a ganar 2000, 3000, 4000, 7000. Ya se le volvió pesado dar 700 pesos. Llegó un momento en que empezó a ganar hasta 10,000. Y dice, paso ya 1000 pesos de dar de diezmo. No, hombre, ya es mucho. Y ya empezó, él ganaba tanto, pero ya no daba su diezmo. Él le bajó. Y su esposa se dio cuenta. Y le dijo, Samuel, ¿no te da vergüenza estar de mentiroso ante el Señor? Le estás robando descaradamente a Dios. Acuérdate que tú le dijiste que si Él te daba más, tú ibas a ser fiel en tu diezmo. Y el Señor lo redargulló y dice, ayúdame, dice. Ya no quiero estar pecando. Y pues fueron a hablar con el pastor. Y el pastor le dijo, no se preocupe, hermano. Si es un problema para usted diezmar una cantidad tan grande, vamos a orar para que tenga paz. Ya se pone el pastor a orar, Señor, tú estás viendo cómo tu hijo está teniendo problemas con diezmar tanto. Antes, cuando ganaba poquito, con gozo y libertad lo hacía, no tenía problema. Pero ahora, como gana mucho, le cuesta, Señor, regrésalo a ganar como antes para que él tenga gozo en su vida. No, pastor, dice, no. Si es tan fácil, pues regresemos, ¿va? ¿Para qué vamos a estar ahí con un corazón que me cuesta? Amén. Pero estamos hablando que cuando alguien vive bajo el principio, no se le va a hacer difícil. Porque es un principio en su vida. ¿Sí? A lo mejor a usted ahorita no le cuesta porque es poquito, pero si Dios le empieza a bendecir mucho y que de pronto le llega una bendición de 50,000 pesos, ¿cuánto es el diezmo? No, hombre, se va a ir baleado el pastor. Amén. Sí. Sí. Todo. Porque dice pues que habrán Dios diezmo de todo. Es que este es del gobierno, este no es de mi trabajo. ¿Quién te bendijo? Dios. ¿A quién le debes dar la honra?
A Dios. Pero le digo, fallamos cuando no es un principio en nuestra vida. Amén. No se preocupe, existe la gracia de Dios. Hasta ahorita usted desconocía, pero después de esto. Amén. Y es cuando nosotros sabemos que a veces decimos, no, es que el pastor se va a ir bien licenciado, ¿verdad? Si tú ves que se lo estás dando al hombre, estás errado. Sí, estás equivocado. ¿Mm? Tienes que reconocer que es para honrar a Dios. Y claro, se lo das a un varón, a una mujer, que tú sabes que Dios está con él. Amén. Yo no presumo, pero ustedes saben que Dios está conmigo. Amén. No por lo que yo digo, sino porque Él respalda mi vida. Amén. Y ustedes saben que yo no ando a ver el diezmo. No. Pero hoy le estoy enseñando que Abraham, como reconoció, hizo este principio de honra. Número 3. Ya le di el número 2, ¿verdad? Que el número 2 es, debemos dar la cantidad adecuada. Número 3, debemos dar con el motivo adecuado. Amén. Por eso es que el diezmo no es obligatorio. Dice, es que allá en la iglesia piden diezmo. Aquí no se pide diezmo. Aquí se da por gratitud. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sabía usted que hay en iglesias que cuando llega una persona lo primero que le dan es un sobre para que diezme? No. Debemos dar con el motivo. Abraham lo hizo por gratitud a todo lo recibido de la mano del Señor. ¿Sí? Él lo hizo por gratitud a todo lo recibido de la mano del Señor. Diga, qué bueno que vine hoy. Porque estos principios van a bendecir nuestra vida. ¿Sí? La semana pasada hablamos del principio de cobertura, un principio maravilloso. Hoy estamos hablando del principio de honra. Y se nos está yendo el tiempo y yo voy apenas a media predicación. Número 4. Debemos dar en el momento adecuado. Debemos dar en el momento adecuado. ¿Ya lo escribió? Inmediatamente que Abraham obtuvo la victoria, entregó sus diezmos. Inmediatamente que recibimos los recursos que Dios nos da, es el momento para dar al Señor nuestros diezmos de gratitud. Cuando usted recibe, por acá recibe y por acá lo presentas. Es que no es domingo, no importa. ¿Sí? Abraham, cuando él salió victorioso, inmediatamente. Como dice, ¿cómo es ese del? No sé, estoy malísimo para los refranes. Pero por acá recibes y por acá lo entregas al Señor. Amén. O sea, que lo guardes y lo atesores ahí. Y lo tengas, diga, Señor, hoy voy a llevar. No es día de servicio, Padre, pero yo lo voy a llevar. ¿Verdad? Recuerde que no es la cantidad, es el principio de honrar a Dios. ¿Sí? Para que no diga, ay, es que es muy poquito. No, hermano. Dios ve, lástima y siento tristeza por esos pastores que malven los diezmos pequeños. Porque hay pastores descarados que dicen, ¿para qué me trae este diezmito? Mejor guárdeselo, es muy poquito. De verdad, y así de pastores que son unos lobos. No, el pastor está para bendecir, tomar esos diezmos, muchos o pocos, y presentarlo y decir, Señor, tus hijos, tu pueblo te está honrando. Bendícelos. Amén. Bendícelos. Bendícelos. ¿Sí? Así que cuando usted traiga
sea mucho o poco, con gozo. Yo no voy a estar juzgando lo que usted trae. Yo solamente, mi deber como este sacerdote es presentarlo ante el Señor, levantar esos sobres y decirle: Señor, aquí hay fidelidad de tus hijos, mucho o poco están siendo fieles. Bendice el trabajo, el negocio, las ventas, los apoyos, los recursos, multiplícalas al 100 por 1. Dale sabiduría para administrar lo que queda en sus manos. Sorpréndelos de maneras extraordinarias, Señor. Y eso es lo que yo hago, porque eso es lo que hace bendijo a Abraham. Yo le digo: Señor, dale a tus hijos salud para desempeñar su trabajo, porque si usted no tiene salud, ¿cómo va a trabajar? Ábrele puertas, Señor. Amén. ¿Vamos bien? Bueno, entonces seguimos en el versículo 21. Estamos hablando del principio de honra. En el versículo 21, y nos vamos rápido. Entonces el rey de Sodoma dijo: ¿a quién? Dame las personas. Y respondió Abraham: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos, y que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Quién le había dado promesa de bendecirlo? Dios. Ahí estaba honrando ese principio de confiar solamente en Dios. Le dijo a Abraham, al rey: yo no voy a tomar nada de lo tuyo para que tú no digas: yo enriquecí a Abraham, porque yo sé quién me va a enriquecer. Yo le voy a dar la honra a él. ¿Sí? Ahí estaba reconociendo a Abraham que Dios iba a ser su proveedor, que Dios iba a ser el que lo iba a engrandecer. ¿Sí? Por eso le dijo al rey: he levantado mi mano, he jurado. Eso significa levantar mi mano. He jurado ante Dios que de ti no voy a tomar nada, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Sí? Cuando tú honras a Dios, aunque te ofrezcan hacer negocios ilícitos para que te convenga a ti, tú no tienes que caer en esos juegos. Para que no digan que eso es, a través de eso tú fuiste bendecido. Deja que Dios te bendiga. ¿Sí? Reconoce a Dios. ¿Sí? No hagas trampa. No hagas fraude. ¿Sí? Que sea Dios quien te bendiga. Honra a Dios en el trabajo. No sea, si usted vende algo, no le ponga el precio de 4 veces más su valor. Lo que es. Es que así no te va a resultar. Si a mí no me importa si a ti te resulta haciéndole tranza a la gente, yo sé que a mí Dios me bendice. Con que yo sea justo e íntegro, Dios me va a bendecir. No necesito andar haciendo lo que los demás hacen. Eso es honrar a Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Si Abraham no hubiera obtenido, ¿de dónde venía esa riqueza? ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Y cómo era la gente de Sodoma? ¿Iba a honrar a Dios recibiendo de un lugar perverso? No. Ya lo había pasado cuando se enriqueció ilícitamente con Sara en Egipto. No le iba a pasar 2 veces. Él no iba a obtener de un lugar corrompido algo para sí. Él sabía que Dios lo iba a bendecir. Por eso le dijo: yo juré ante Dios que yo no voy a tomar nada tuyo. Esa es la norma de vida del creyente. Decir: yo no necesito hacer lo que los demás. No dejes que el diablo diga: ay, mira, como dice el refrán mexicano, el que no tranza, avanza. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que tranza y retranza?
Y todavía dicen los sinvergüenza, Dios me está bendiciendo mucho. Ladrón. ¿O cómo se le llama eso? No, hermano. Honre a Dios. Oye, una firmita por ahí, mira, vamos a hacer que esto, así, no, hombre, no, no, no. No, hermano, no se preste para esas cosas. Honre a Dios, estamos hablando del principio de honra. Ajá. Que lo mejor lo apartó para. No, 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 hermano. Como me platicaban de un, santo Dios, me platicaban de un pastor en Estados Unidos. Y ese pastor me lo decía hasta con alegría. Dice, yo conocí, brother, dice, yo conocí a un pastor, dice, que aquí dice, hombre, le iba re mal, dice, pero se fue a vivir al norte, dice. Y pues no tenía, dice, llegó ahí un terrenito y levantó una casita con plástico y todo. Y empezó a orar y ahí poco a poco, y empezó a vender carros de uso. ¿Cómo hacen allá? Ya ve que allá venden mucho los. Y en eso le va llegando los malos, dice. Y le dijeron, le venimos a traer el diezmo. No, hombre, hermano, le diezmaban los malos, dice. Ese varón, dice, Dios lo empezó a levantar. Oiga, hermano, recibiendo diezmos del narcotráfico, de las drogas. Y este hermano, con orgullo, me decía, este otro pastor, y me decía con orgullo, no, dice, se fue, mira, Dios lo bendijo, dice, le envió a esa gente y lo bendijo, construyó un templo. Ay, digo, Señor. ¿De dónde obtuvo él su? ¿De lícito o ilícito? Ilícito. Porque no hay un principio de honra. Y el que no tiene este principio de honra, deshonra a Dios en todas las áreas de su vida. Por eso es bien importante honrar a Dios en lo público, en lo secreto, donde te conocen y donde no te conocen. Porque tú sabes que es a Dios a quien tienes que honrar con tu conducta, con tus palabras, con tu forma de pensar, de tratar a los demás, de vestirte, de hablar, de todo. Tú sabes que a donde quiera que tú tienes que ir, tienes que honrar a Dios porque es un principio de vida, es un principio para ti y eso va a traer bendición a donde quiera que tú andes. Ese es el principio de honra a Dios. ¿Sí? Es un principio que nos va a bendecir, que nos dirige, que nos ayuda. Amén. Se va el tiempo. Vamos a ir terminando ya. ¿Sí o no este principio de honra nos va a bendecir? Vamos a andar de manera correcta. No voy a tomar nada que sea de lo ilícito, de lo robado. Ahora que te van a llevar tu pancito de muerto, honra a Dios. ¿Eh? Ay, es que me lo trajo mi tío, mi tía. Ay, ¿cómo le voy a hacer el feo? ¿A quién tienes que honrar? A Dios. Amén. Me platicaba el hermano Caleb de un hermano que tiene una panadería, el burrito, que usted conoce ahí donde está. Ese hermano, el testimonio es que cuando llega esta fecha, una semana antes, deja de hacer pan y una semana después, o sea, de 2 semanas, porque él dice, mi producto no va a ser puesto en ningún altar, porque mi producto yo lo hago con amor para la gente y honro a Dios, así que yo no voy a participar. Cualquier otro panadero cristiano hace pan de muerto, se enriquece. ¿Sabe por qué? Porque no honra a Dios. No hay un principio de honra. Y es chismoso. Y es ladrón.
y etcétera, etcétera. Y más, etcétera. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Abraham no había tomado para él, pero él honró a quienes le habían ayudado. ¿Sí? Él sabía que Dios le había dado la victoria, pero también reconoció que tuvo ayuda de sus aliados. Por eso dijo, yo no, pero a ellos, de ellos sí se va a tomar la parte que les corresponde, porque reconozco y los honro por haberme venido a ayudar. Amén. Es importante reconocer que Dios ha puesto en nuestros caminos y en nuestras vidas personas que nos han ayudado en nuestras batallas. Hónralos, a tu familia, tu cónyuge. Esas personas que han estado, incluso aunque no sean gente cristiana, pero que te han ayudado, reconócelos, hónralos, dale gracias a Dios por su vida. Abraham dijo, yo no voy a tomar, pero sí reconozco que Dios me ayudó y que también tuve ayuda de mis aliados. Amén. Esto es bien importante, reconocer a esas personas que nos han ayudado en nuestras batallas. Honra a quienes te han ayudado a lo largo de tu vida y da gracias a Dios por la vida de ellos o de ellas. Agradece a esas personas que te han ayudado. Sea papá, sea mamá, sea esposo, sea esposa, sean hijos, sean hermanos, sean primos, sean hermanos en la fe, amigos, compañeros de escuela que hasta el día de hoy siguen siendo tus amigos, que cuando algo te está pasando te preguntan, te dicen, te ayudan. Reconócelos, hónralos. ¿Sí? No los busques solamente cuando tienes una necesidad. Dale gracias a Dios por la persona que ha estado cerca de ti, sobre todo cuando más le has necesitado. ¿Sí? Hónralos. Abraham hizo eso. Abraham no pensó solo, no, hubo gente que me ayudó. A ellos sí, dale lo que les corresponde. Él lo reconoció. Yo reconozco a cada persona de la iglesia, a los que vienen de lejos, a los que están cerca. Honro la vida de nuestra hermana Ana, que a veces viene desde de la ruina allá, no que vive en las ruinas del castillo. A veces tiene que salir caminando hasta el Borrego, son como 10 cuadras, bajo el sol, para agarrar el urbano. Sí. Honro. Nuestro hermano Caleb, nuestra hermana Julia, que a veces viene en su moto. La hermana Ter, la hermana Paz, la hermana Isabel Flores, todos ustedes. A veces me pongo a pensar en la hermana Olga. Fácil se gasta 50 pesos por venir a un servicio. Si viene a 3 servicios son 150 pesos en puro pasaje. Aparte si le compra algo a la niña que viene de hasta allá, yo honro y reconozco. Hay pastores que se quejan de su pueblo. Esa gente es floja. No sabe todo el esfuerzo que hacen. Yo reconozco la vida de ustedes. Y yo deseo que también reconozcan mi vida y la vida de mi esposa y la vida de mis hijos. Que en esta casa haya un principio de honra. Porque eso va a bendecir nuestra vida. Amén. Reconoce a quienes han estado contigo. Hónralos.
a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, a tus primos. Medio amarguetas, pero cuando los necesitas, ahí están. Se quedan contigo en las noches cuando te sientes mal. No te dejan. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa porque me ha tenido que soportar. Si yo fuera ella, ya me hubiera yo dejado hace tiempo. Pero yo le doy gracias a Dios por su vida y oro y la bendigo. Y la saco a pasear y vamos y esto y lo otro. A mis hijos que han estado conmigo, los que han iniciado en esta iglesia, los que han venido, los que se esfuerzan, yo honro y los levanto delante del Todopoderoso. Y yo deseo que ese principio esté en esta casa, porque eso va a bendecir nuestra vida. Leíamos, honra a tu padre, a tu madre para que te vaya bien. Ahí está la hermana Martita. La agarré en ese momento. El estar ahí, cada que la veo me siento que estoy viendo a una hermana de allá de Holanda. Que tiene. Pero cuando la veo aquí y va a sus hijos, y cuando usted ve a su papá, a su mamá, hónrenlos, aunque no sea el día del padre o día de la madre. No se necesita un día para honrarlos. A nuestros niños. ¿Sí? Yo no sabía, fíjate que antier me mandaron que hay un día de la intercesora, de la mujer intercesora. Yo no sabía que existía el día de la mujer intercesora, pero le doy gracias a Dios por las guerreras que Dios ha levantado en Betel, porque a través de su vida Dios está bendiciendo esta congregación. Levanto a los varones y los bendigo y los honro. Sí, ese principio de honra, primero a Dios, por sobre todas las cosas. Honra a los siervos de Dios, a la casa de Dios. Cuando usted honra la casa de Dios, usted cuida la casa. Si usted no honra la casa de Dios, usted va a agarrar el chicle y lo va a pegar abajo de la silla. Porque para usted es un simple lugar y no la casa de Dios. Fácil se le va a hacer dejar tirada la basura. Porque para usted es solamente un salón de reunión y no el lugar donde la presencia de Dios desciende. Cuando no hay ese principio de honra, nuestra vida es un desbarajuste. Cuando tengo ese principio de honra, limpio, barro, con gozo, con alegría, porque honro la presencia de Dios. Amén. Sonría, Cristo le ama. ¿De qué hablamos hoy? El principio de la honra. En todo sea Dios glorificado. Amén. Honremos a Dios, honremos con nuestra vida, con nuestros diezmos, con nuestro servicio, con todo nuestro ser. Honremos a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora de la tarde. Voy a pedirle a mi esposa que venga a orar y le damos gracias a Dios por esta enseñanza. Amén. ¿Están contentos? Gloria al Señor. Aleluya.